En una pequeña villa mexicana, el amor prohibido entre Alejandro y María desentierra secretos oscuros y desencadena una lucha épica por la verdad y la reconciliación. Hola, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal. Ayúdanos y no te pierdas más historias como esta. Gracias y vamos a la historia. La vida en nuestra pequeña villa mexicana siempre me pareció un cuento de hadas, con sus calles empedradas, casas coloridas y el aroma constante a tortillas recién hechas que llenaba el aire. María y yo éramos inseparables, siempre correteando descalzos por los caminos polvorientos, compartiendo risas y secretos bajo el sol ardiente de la tarde. Pero incluso en aquellos días inocentes, había una sombra que se cernía sobre nuestras familias. Recuerdo claramente un día de verano, cuando estábamos jugando cerca del río. María y yo nos mojábamos los pies en el agua cristalina, riendo y salpicándonos mutuamente. De repente, nuestras risas fueron interrumpidas por los gritos de nuestros padres. Su tono no era de preocupación, sino de enojo profundo. «Alejandro, ven acá inmediatamente», gritó mi padre desde la orilla, su rostro enrojecido por la ira. Al mismo tiempo, la madre de María la llamaba con una furia igual. «¿Qué hicimos mal?», pregunté, confuso y asustado. «Ustedes dos no deben estar juntos». «Ya se los hemos dicho 1000 veces», vociferó mi padre, mientras me arrastraba lejos del río. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien entre nuestras familias. Cada vez que María y yo intentábamos pasar tiempo juntos, nuestros padres intervenían con severidad, separándonos y advirtiéndonos sobre algún peligro invisible. Para nosotros, esos momentos de felicidad eran preciosos, pero para nuestros padres, parecían ser la causa de un dolor profundo y antiguo. Una tarde, decidí confrontar a mi padre. Estábamos en la cocina, y yo podía sentir la tensión en el aire mientras él afilaba un cuchillo, preparándose para la cena. Con el corazón palpitando, reuní todo mi coraje. «Papá, ¿por qué no puedo estar con María?». «¿Qué pasó entre nuestras familias?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Mi padre se detuvo, el cuchillo suspendido en el aire. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, llenos de una tristeza que nunca había visto antes. «Es una historia larga, Alejandro. Una historia de traición y dolor que es mejor dejar en el pasado», dijo finalmente, volviendo su atención al cuchillo y a la carne que estaba cortando. «Pero yo quiero saber». «María es mi amiga, más que mi amiga», insistí, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Mi padre soltó un suspiro profundo y apoyó el cuchillo sobre la mesa. «No puedes entender ahora, hijo. Solo prométeme que mantendrás tu distancia. Es por tu propio bien». A pesar de sus palabras, mi determinación creció. No podía simplemente aceptar que nuestro amor fuera prohibido por algo que ni siquiera comprendíamos. María y yo continuaríamos buscando respuestas, desafiando las advertencias de nuestros padres, porque sabíamos que en algún lugar del pasado estaba la clave para nuestro futuro juntos. La adolescencia llegó como una tormenta, trayendo consigo emociones intensas y un amor que no podía ser contenido. María y yo, ahora más conscientes de nuestros sentimientos, nos encontramos más cerca que nunca. Cada momento juntos era un pequeño acto de rebeldía contra nuestras familias y una confirmación de nuestro compromiso mutuo. Una tarde, al caer el sol, nos encontramos en nuestro lugar secreto, un viejo granero abandonado en las afueras de la villa. La luz dorada se filtraba a través de las rendijas de la madera, creando un ambiente cálido y mágico. María estaba especialmente hermosa ese día, con su cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros y sus ojos brillando con una intensidad que me dejaba sin aliento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si pudiéramos estar juntos sin todas estas barreras?, preguntó María, rompiendo el silencio mientras me miraba con ternura. «Cada día, María», respondí, tomando sus manos entre las mías.
Pero no podemos dejar que nuestras familias nos separen. Encontraremos una manera. Fue en ese momento que, sin planearlo, nos besamos por primera vez. Fue un beso lleno de promesas, de amor y de una desesperada necesidad de estar juntos. La sensación era indescriptible, como si todas las piezas del mundo finalmente encajaran en su lugar. Nuestro beso fue interrumpido por un sonido en la distancia. Nos alejamos rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero no era nadie, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Nos reímos nerviosamente, conscientes de lo prohibido de nuestro encuentro. Debemos ser más cuidadosos, susurró María, aunque sus ojos decían que no se arrepentía de nada. Esa noche, al regresar a casa, no podía borrar la sonrisa de mi rostro. Sin embargo, sabía que cada día que pasaba, nos acercábamos más al peligro. Nuestras familias no tardarían en descubrir la verdad sobre nosotros, y entonces las cosas se complicarían aún más. A pesar de todo, nos arriesgamos. Cada encuentro furtivo, cada mirada a escondidas, alimentaba nuestro amor y nuestra determinación de estar juntos. María y yo comenzamos a planear en secreto cómo podríamos confrontar a nuestras familias y romper el ciclo de odio que nos mantenía apartados. Una noche, mientras nos encontrábamos en el granero, María me confesó sus temores. Tengo miedo, Alejandro. Miedo de que nunca podamos estar juntos, de que nuestras familias nunca entiendan. La tomé en mis brazos, sintiendo su corazón latir tan rápido como el mío. Lo lograremos, María. Encontraremos la manera de hacer que vean lo que nosotros vemos. Nuestro amor es más fuerte que cualquier rencor. Nuestros encuentros continuaron, cada vez más intensos y llenos de emoción. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero también sabíamos que nuestro amor valía cada riesgo. Y así, en medio de la oscuridad de la noche y la luz de nuestras esperanzas, seguíamos adelante, más unidos que nunca, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo por estar juntos. Sin embargo, un oscuro secreto aguardaba en las sombras, un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nuestro amor secreto no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo. Una tarde, mientras María y yo nos encontrábamos junto al río, mi padre apareció de repente, su rostro contorsionado por la ira. Alejandro. Te dije que no te acercaras a ella, gritó, su voz resonando como un trueno en el aire tranquilo de la tarde. La madre de María no tardó en llegar, su expresión igual de severa. María, ¿qué estás haciendo aquí con él? Te hemos dicho que te mantengas alejada, exclamó, tirando de su brazo. Pero mamá, nosotros nos amamos, replicó María, con lágrimas en los ojos. Amor. No sabes lo que dices. Este chico y su familia, no entiendes lo que nos hicieron, dijo su madre, tratando de mantener la calma pero claramente afectada. ¿Qué fue lo que hicieron? Díganme de una vez, grité, sintiendo la frustración y la desesperación arremolinarse dentro de mí. Mi padre soltó un suspiro profundo y miró a la madre de María, como buscando apoyo. Finalmente, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza que nunca había visto antes. Fue hace muchos años, Alejandro. Una disputa por tierras entre nuestras familias. Algo que se salió de control y terminó en tragedia. Tu abuelo y el padre de María, ambos fueron heridos, y desde entonces, nuestras familias nunca se reconciliaron. ¿Eso es todo? ¿Una disputa por tierras?, pregunté, incrédulo. Eso es lo que nos mantiene separados. Hay más, interrumpió la madre de María. Hubo acusaciones, traiciones, cosas que no puedes entender ahora. Pero basta con decir que no podemos olvidar lo que pasó. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se apartó de su madre y vino hacia mí. Esto es ridículo. No podemos permitir que algo del pasado controle nuestro futuro.
Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de verdad y desafío. Sabía que ella tenía razón, pero nuestros padres estaban tan atrapados en su rencor que no podían ver más allá de su dolor. María, debemos ser fuertes. No podemos dejar que ellos decidan por nosotros, le dije, apretando su mano con fuerza. Ustedes no entienden, dijo mi padre, con voz temblorosa. Hay heridas que nunca sanan. Tal vez es hora de intentar, respondí, con firmeza. María y yo merecemos una oportunidad de ser felices. Esa noche, en la intimidad de mi habitación, no pude dejar de pensar en las palabras de mi padre. Había algo más profundo, algo que todavía no comprendía por completo. Pero una cosa era clara, no iba a renunciar a María. Nuestro amor era demasiado fuerte para ser destruido por el odio y el rencor del pasado. Con el corazón pesado pero decidido, supe que era el momento de tomar medidas más drásticas. María y yo tendríamos que descubrir toda la verdad, y confrontar a nuestras familias con la fuerza de nuestro amor. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por nosotros, sin importar el costo. Determinado a entender y resolver la antigua rencilla entre nuestras familias, comencé a investigar con más ahínco. María y yo sabíamos que la clave para nuestro futuro juntos radicaba en descubrir la verdad detrás del conflicto que nos mantenía separados. Empezamos a hacer preguntas discretas a los ancianos de la villa, aquellos que habían vivido la historia y podían ofrecernos pistas. Una tarde, mientras María y yo estábamos sentados en el mercado local, decidimos acercarnos a don Pedro, un hombre mayor conocido por su vasto conocimiento de la historia de la villa. Don Pedro, comencé, tratando de sonar casual, hemos estado escuchando muchas historias sobre nuestras familias y sus disputas. ¿Podría contarnos más sobre lo que pasó hace tantos años? El viejo nos miró con ojos entrecerrados, su expresión se tornó seria. Muchachos, hay cosas del pasado que es mejor no remover. Pero si están decididos a saber, les diré lo que recuerdo. Don Pedro nos relató cómo la disputa comenzó con una simple pelea por tierras, pero rápidamente se intensificó debido a malentendidos y acusaciones infundadas. Nos habló de una reunión fatídica donde, en medio de la tensión, ocurrió un accidente que resultó en la muerte del hermano de mi abuelo y en heridas graves para el padre de María. Desde entonces, la desconfianza y el rencor se perpetuaron de generación en generación. Pero hay algo más, dijo don Pedro, bajando la voz. Algo que siempre me pareció sospechoso. Justo antes de la pelea, hubo rumores sobre un tercero, alguien que manipuló la situación para beneficio propio. Nunca se supo quién fue, pero siempre he tenido la sospecha de que esa persona fue la verdadera causa de todo. Con esta nueva información, María y yo nos sentimos más determinados que nunca. Si podíamos descubrir la identidad de esa tercera persona y demostrar que nuestras familias habían sido manipuladas, tal vez podríamos sanar las heridas del pasado. Esa noche, nos reunimos en el granero, revisando una y otra vez lo que don Pedro nos había contado. María tenía el diario y las cartas que había encontrado en el sótano de su casa, y juntos, tratamos de juntar las piezas del rompecabezas. ¿Crees que encontraremos alguna pista aquí?, preguntó María, pasando las páginas amarillentas del diario. Espero que sí. Si podemos probar que nuestras familias fueron víctimas de una manipulación, podríamos hacer que vean las cosas de otra manera, respondí, mirando con atención cada palabra escrita. En una de las cartas, encontramos una mención a un hombre llamado Javier, un comerciante que había estado presente en la villa durante la época de la disputa. Decidimos investigar más sobre él, con la esperanza de que nos llevara a la verdad. Al día siguiente, María y yo fuimos a la biblioteca de la villa, buscando cualquier registro sobre Javier. Descubrimos que había sido un hombre influyente, pero que desapareció misteriosamente poco después de la pelea entre nuestras familias.
Sin embargo, no había ninguna evidencia directa que lo vinculara con la manipulación de la situación. Fue entonces cuando decidimos confrontar a nuestras familias una vez más, esta vez con las nuevas pruebas que habíamos encontrado. Reunimos a nuestros padres en la plaza del pueblo, el corazón de la villa, y presentamos nuestra teoría. Escuchen, dije, con la voz firme. Hemos descubierto que la disputa entre nuestras familias pudo haber sido causada por un tercero. Alguien que manipuló la situación para su propio beneficio. Encontramos cartas que mencionan a un hombre llamado Javier, y creemos que él podría ser la clave para resolver todo esto. Nuestros padres se miraron entre sí, incrédulos y confusos. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Javier? Recuerdo a ese hombre. Siempre pensé que era extraño cómo desapareció después de todo. La madre de María asintió. Sí, él siempre estaba metido en los asuntos de todos. Pero nunca pensamos que pudiera haber sido él. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una pequeña esperanza. María y yo habíamos sembrado la semilla de la duda en sus mentes, y sabíamos que estábamos un paso más cerca de la verdad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo mexicano, María y yo nos abrazamos, sintiendo que finalmente teníamos una oportunidad real de cambiar nuestro destino. Sabíamos que el camino sería difícil, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. El amor que compartíamos era nuestra fuerza y nuestra guía, y no dejaríamos que nada ni nadie nos separara. La investigación nos había dado un rayo de esperanza, pero también nos dejó con más preguntas. Una noche, mientras revisábamos las cartas y el diario en el granero, María encontró una página que no habíamos visto antes. Estaba doblada y escondida entre las demás, casi como si alguien hubiera querido que permaneciera oculta. Alejandro, mira esto, exclamó María, sosteniendo la página con cuidado. La carta era de la abuela de María a su madre, escrita poco antes de su muerte. En ella, mencionaba un secreto que debía ser guardado a toda costa. La abuela había descubierto algo que podía cambiar el destino de ambas familias, pero temía las consecuencias de revelarlo. Mi querida hija, comenzaba la carta, hay algo que debes saber sobre nuestro pasado. Algo que he guardado en silencio por el bien de todos. Pero creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. María y yo leímos la carta con atención. La abuela revelaba que Javier, el comerciante, había manipulado a ambas familias para beneficiarse de la disputa por las tierras. Pero lo más impactante era que Javier no había actuado solo, había tenido un cómplice dentro de una de las familias. ¿Un cómplice?, exclamé, incrédulo. ¿Quién podría haber sido? Mi abuela no lo menciona, dijo María, con el ceño fruncido. Pero esto cambia todo. Necesitamos encontrar más pruebas. Con el corazón acelerado, decidimos buscar más en los archivos de la villa. Al día siguiente, volvimos a la biblioteca y revisamos documentos antiguos, buscando cualquier mención de Javier y sus actividades. Finalmente, encontramos una pista, una nota en los registros financieros que mostraba pagos sospechosos realizados a un hombre con las iniciales RG. ¿RG? ¿Quién podría ser?, preguntó María, su voz llena de preocupación. Tenemos que averiguarlo. Si podemos descubrir quién es este RG, podríamos tener la clave para resolver todo, respondí. Esa noche, María decidió confrontar a su madre nuevamente. Esta vez, armada con la carta de su abuela, sabía que tenía que obtener más respuestas. Mamá, dijo María, mostrando la carta, necesito saber la verdad. ¿Quién es RG? ¿Qué más estás ocultando? Su madre, al ver la carta, palideció visiblemente. Con un suspiro profundo, se sentó y comenzó a hablar. María, esto no es fácil para mí. RG, son las iniciales de tu abuelo, Ricardo González.
Él fue manipulado por Javier, quien lo convenció de que traicionar a la familia de Alejandro era la única manera de asegurar nuestro futuro. Tu abuelo nunca se lo perdonó a sí mismo y guardó el secreto hasta su muerte. María se quedó en silencio, asimilando la revelación. Entonces, toda esta disputa fue causada por una traición dentro de nuestras propias familias. Sí, respondió su madre, con lágrimas en los ojos. Pero no sabía cómo decírtelo. Temía que el odio continuara y que tú y Alejandro nunca pudieran estar juntos. Con esta nueva información, María y yo sabíamos que teníamos que enfrentar a nuestras familias juntas. Decidimos organizar una reunión con todos los involucrados, para finalmente revelar la verdad y tratar de sanar las heridas. Convocamos a nuestros padres y a los ancianos de la villa en la plaza principal. María, con la carta en la mano, se dirigió a todos. Todos ustedes han vivido con esta disputa durante años, pero es hora de conocer la verdad, comenzó, con la voz firme. Mi abuela dejó una carta revelando que Javier manipuló a nuestras familias, y que mi abuelo, Ricardo González, fue su cómplice. Pero lo hizo bajo engaño y coerción. La reacción fue inmediata. Los murmullos de sorpresa y las exclamaciones de incredulidad llenaron el aire. Mi padre, con el rostro pálido, dio un paso adelante. ¿Ricardo? No puedo creerlo, dijo, su voz quebrada. Pero si es verdad, entonces hemos sido enemigos por nada. Exactamente, respondí. Es hora de dejar atrás el pasado y sanar. María y yo queremos estar juntos, y queremos que nuestras familias se reconcilien. Después de un silencio cargado de tensión, la madre de María habló. Tienen razón. Es hora de dejar atrás este odio. Por el bien de nuestros hijos y de la villa. Con lágrimas en los ojos, nuestros padres se abrazaron, dejando que el peso del pasado se desvaneciera. En ese momento, supimos que habíamos logrado lo imposible. Habíamos desenterrado un secreto oscuro, pero al hacerlo, habíamos abierto el camino hacia la reconciliación y un nuevo comienzo. Esa noche, bajo las estrellas brillantes del cielo mexicano, María y yo nos prometimos que nunca dejaríamos que el odio volviera a separarnos. Nuestro amor había demostrado ser más fuerte que cualquier rencor, y estábamos listos para construir un futuro juntos, libres de los fantasmas del pasado. El granero se había convertido en nuestro refugio, pero ahora se transformaba en el escenario de un enfrentamiento crucial. Después de descubrir la verdad sobre Javier y el abuelo de María, decidimos confrontar a nuestras familias de una vez por todas. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos determinados a sanar las heridas del pasado. Convocamos a nuestras familias al granero una noche, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. El ambiente estaba cargado de tensión, y se podía sentir la mezcla de curiosidad y recelo en el aire. María y yo nos preparamos para el momento, sosteniéndonos de las manos para darnos fuerza. Gracias por venir, comencé, con la voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. Sabemos que esto no será fácil de escuchar, pero es necesario. María levantó la carta que habíamos encontrado. Esta carta es de mi abuela a mi madre. Revela un secreto que ha estado oculto por años, un secreto que ha causado tanto dolor y sufrimiento entre nuestras familias. El silencio se apoderó del lugar mientras todos se miraban, expectantes. María continuó, con la voz temblorosa pero decidida. Javier, el comerciante, manipuló a nuestras familias. Y lo hizo con la ayuda de mi abuelo, Ricardo González, quien fue engañado y coercido para traicionar a la familia de Alejandro. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los murmullos crecieron y el ambiente se llenó de incredulidad y sorpresa. Mi padre fue el primero en hablar, su voz llena de incredulidad y dolor. ¿Ricardo? ¿Cómo pudo él?, dijo, su voz quebrándose. Es cierto, respondió la madre de María, con lágrimas en los ojos.
Ricardo siempre lamentó lo que había hecho. Fue una víctima más de las manipulaciones de Javier. Pero eso no cambia todo el sufrimiento que hemos pasado, exclamó mi madre, con la voz llena de rabia y tristeza. Nuestras vidas se han visto destrozadas por esta disputa. María dio un paso adelante, con los ojos brillando de determinación. Sabemos que no es fácil perdonar. Pero Alejandro y yo queremos construir un futuro juntos. No queremos seguir viviendo bajo la sombra del odio. El amor que tenemos es real. Es puro, añadí, mi voz resonando en el granero. No podemos dejar que el rencor del pasado siga gobernando nuestras vidas. Hubo un silencio pesado mientras todos procesaban lo que se había dicho. Luego, mi padre rompió el silencio, su voz más suave esta vez. Tal vez es hora de cambiar, dijo, mirando a la madre de María. Tal vez es hora de dejar atrás el pasado y buscar la paz. La madre de María asintió lentamente, secándose las lágrimas. Sí, por el bien de nuestros hijos. No quiero que ellos sufran como nosotros lo hemos hecho. Fue entonces cuando mi madre, con el rostro lleno de emoción contenida, se dirigió a María. Si tu amor por Alejandro es tan fuerte, entonces debemos apoyarlos. No quiero seguir perdiendo a mi familia por algo que pasó hace tanto tiempo. La atmósfera cambió, de tensa a esperanzada. Poco a poco, los demás miembros de nuestras familias comenzaron a expresar su apoyo, aunque con cautela. Sabíamos que no sería un camino fácil, pero estábamos dando el primer paso hacia la reconciliación. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el granero, María y yo nos abrazamos, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Habíamos enfrentado el pasado y, aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, sabíamos que juntos podríamos superarlo. El amor que compartíamos había sido probado y había salido más fuerte. Ahora, teníamos la oportunidad de construir un futuro juntos, libres del peso del rencor y el dolor del pasado. Y con nuestras familias finalmente dispuestas a dejar atrás sus diferencias, sabíamos que lo lograríamos. Con la primera semilla de reconciliación plantada, María y yo sentíamos que estábamos más cerca de nuestro sueño de unir a nuestras familias. Pero el camino hacia la paz completa aún estaba lleno de obstáculos. Decidimos que era necesario descubrir más sobre Javier y su misteriosa desaparición. Sabíamos que si podíamos desentrañar completamente su plan, podríamos erradicar cualquier duda restante. Nos dirigimos al último lugar que sabíamos que Javier había visitado, una vieja hacienda en las afueras de la villa, ahora abandonada y cubierta de vegetación. Al entrar, el aire estaba impregnado de polvo y abandono, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio. Revisamos los cuartos uno por uno, buscando cualquier pista que pudiera haber quedado atrás. En un antiguo escritorio, encontramos un diario que parecía pertenecer a Javier. Al leer sus páginas, se reveló una historia de ambición desmedida y traición. Javier había planeado cuidadosamente manipular a nuestras familias para quedarse con las tierras más valiosas de la región. Pero hubo algo más que nos sorprendió, menciones de un socio inesperado, alguien que había permanecido oculto hasta ahora. María, mira esto, dije, señalando una entrada en el diario. Javier menciona a un hombre llamado Emilio, alguien que aparentemente le proporcionó la información y los recursos para ejecutar su plan. Emilio, repitió María, con el ceño fruncido. Ese nombre me suena familiar. Mi madre mencionó a un hombre llamado Emilio que solía trabajar con mi abuelo. Decidimos volver a la villa y hablar con nuestras familias sobre este nuevo descubrimiento. Cuando llegamos, reunimos a nuestros padres y compartimos lo que habíamos encontrado. Sus rostros reflejaban sorpresa y una mezcla de emociones. Emilio, dijo mi padre, pensativo. Recuerdo a ese hombre. Solía ser amigo de tu abuelo, Alejandro. Pero desapareció poco después de la disputa.
Siempre pensé que había algo extraño en él. La madre de María asintió. Mi padre siempre desconfiaba de Emilio. Decía que era astuto y que nunca revelaba sus verdaderas intenciones. Decidimos investigar más sobre Emilio y su relación con Javier. Pronto descubrimos que Emilio había estado viviendo en una ciudad cercana, alejado de la villa y aparentemente ajeno a lo que había dejado atrás. Decidimos confrontarlo, con la esperanza de obtener respuestas finales y cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia. La confrontación tuvo lugar en una pequeña cafetería en la ciudad. Emilio, ahora un hombre mayor, nos recibió con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz llena de desconfianza. Queremos saber la verdad, Emilio, dije, con firmeza. Sabemos que trabajaste con Javier para manipular a nuestras familias. Necesitamos que nos cuentes todo. Emilio se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Verdad? ¿Qué verdad buscan? Sí, trabajé con Javier. Pero él fue quien me traicionó al final. Todo lo que hice, lo hice porque creía que era lo correcto para mí y mi familia. ¿Y qué ganaste con eso?, preguntó María, con la voz llena de emoción contenida. ¿Cuántas vidas destruiste por tu ambición? Más de las que puedo contar, admitió Emilio, su voz quebrándose. Pero es tarde para arrepentimientos. Pueden odiarme todo lo que quieran, pero no cambiará nada. Nos miramos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Habíamos llegado tan lejos buscando justicia y respuestas, y ahora las teníamos, pero a un costo emocional elevado. Sabíamos que esta revelación sería difícil de digerir para nuestras familias, pero también era la pieza final del rompecabezas. Regresamos a la villa y convocamos a nuestras familias una vez más. Les contamos todo lo que Emilio nos había dicho, exponiendo la magnitud de la traición que había ocurrido. Hubo lágrimas, gritos y un profundo dolor, pero también un entendimiento de que el pasado no podía cambiarse, solo enfrentarse y superarse. Esa noche, bajo el cielo estrellado, María y yo nos abrazamos con más fuerza que nunca. Habíamos llegado al final de un viaje arduo, lleno de descubrimientos dolorosos y desafíos, pero sabíamos que era necesario para comenzar de nuevo. Lo hemos hecho, dijo María, susurrando en mi oído. Hemos revelado la verdad y comenzado el proceso de sanación. Sí, respondí, besándola suavemente. Y ahora, estamos listos para el futuro, juntos, sin las sombras del pasado. Pero sabíamos que aún quedaba un paso más para cerrar este capítulo de manera definitiva, un paso que tomaríamos juntos, con la fuerza de nuestro amor y la esperanza de un nuevo comienzo. La revelación sobre Emilio y Javier había sacudido profundamente a nuestras familias, pero también proporcionó la última pieza del rompecabezas necesaria para la reconciliación. Sabíamos que, para curar completamente las heridas del pasado, necesitaríamos un gesto significativo, algo que simbolizara la unión y el perdón entre nuestras familias. Decidimos organizar una gran reunión comunitaria en la plaza central del pueblo, invitando no solo a nuestras familias, sino a todos los habitantes del pueblo que habían sido afectados por la antigua rencilla. La noticia se difundió rápidamente, y la expectación llenaba el aire como una tormenta a punto de desatarse. La noche de la reunión, la plaza estaba iluminada por cientos de velas, creando un ambiente mágico y solemne. Las familias se reunieron, sus expresiones una mezcla de ansiedad y esperanza. En el centro de la plaza, se había montado un gran escenario, y allí, María y yo nos posicionamos, listos para hablar. Buenas noches a todos, comencé, con la voz firme a pesar de los nervios. Estamos aquí hoy para enfrentar un pasado que nos ha separado durante mucho tiempo. Pero también estamos aquí para comenzar un nuevo capítulo, basado en el amor y el perdón. María tomó mi mano y continuó. Hemos descubierto verdades dolorosas sobre lo que sucedió entre nuestras familias.
pero también hemos aprendido que nuestro amor es más fuerte que cualquier rencilla o traición. Queremos compartir estas verdades con ustedes y pedir que se unan a nosotros en el camino hacia la reconciliación. Nuestros padres subieron al escenario, sus expresiones serias, pero decididas. Queremos pedir perdón por nuestros errores y por las disputas que han mantenido a nuestras familias separadas, dijo mi padre, con la voz llena de emoción. Es hora de dejar el pasado atrás y construir un futuro juntos. La madre de María añadió, sabemos que no será fácil, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para sanar estas heridas. Queremos que nuestras familias y nuestro pueblo sean un ejemplo de cómo el amor y el perdón pueden superar cualquier obstáculo. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un hombre anciano, encorvado por el tiempo, se acercó al escenario. Era Emilio, quien había decidido salir de su reclusión para enfrentar al pueblo que había perjudicado. Hubo murmullos de sorpresa y desconfianza mientras se acercaba. Soy Emilio, comenzó, su voz temblorosa pero clara. Cometí muchos errores y causé mucho sufrimiento. Estoy aquí para pedir perdón a todos ustedes. Sé que mis palabras pueden no ser suficientes, pero quiero ayudar a arreglar lo que destruí. Hubo un silencio profundo, seguido por una serie de reacciones emocionales. Algunos habitantes expresaron su ira, mientras otros mostraron signos de perdón. Fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió. Uno de los ancianos del pueblo, quien siempre había sido un símbolo de sabiduría y paciencia, dio un paso al frente y abrazó a Emilio. Perdonar no es olvidar, pero es un paso necesario para sanar, dijo el anciano, su voz resonando en la plaza. Si podemos perdonarnos unos a otros, podemos finalmente encontrar paz. Con este gesto, la tensión comenzó a disiparse. Otros habitantes comenzaron a acercarse, ofreciendo abrazos y palabras de reconciliación. El momento fue transformador, y la plaza, que antes era un símbolo de división, se convirtió en un símbolo de unión. María y yo, tomados de la mano, observamos mientras nuestras familias y el pueblo comenzaban a sanar. Sentíamos una mezcla de alivio y alegría, sabiendo que nuestro amor había sido el catalizador para este cambio monumental. Esa noche, bajo el brillo de las estrellas y las velas, el pueblo celebró no solo la reconciliación de dos familias, sino la fuerza del amor y el perdón. María y yo bailamos juntos, nuestros corazones ligeros y llenos de esperanza para el futuro. Y así, terminamos nuestro viaje de desafíos y descubrimientos con una nota de esperanza y renovación. Sabíamos que siempre habría obstáculos, pero también sabíamos que, juntos, podríamos superar cualquier cosa. Nuestro amor había demostrado ser más fuerte que cualquier rencilla, y con eso, estábamos listos para construir un futuro brillante y unido.